Hoy tenemos que hablar del bullying en Colombia. Las alarmas se han vuelto a encender infortunadamente debido a las altas cifras que se están registrando en nuestro país. 32% de las alumnas y los alumnos son víctimas de acoso escolar y también a las consecuencias que esto genera a nivel psicológico en los menores de edad. Esto es realmente preocupante. ¿Qué tal? Bienvenidos. Con esa dramática cifra, Colombia ocupa el segundo lugar en América en todo lo referido a violencia contra niños, niñas en sus colegios. 630 suicidios, oigan bien, 630 suicidios de la infancia colombiana están relacionados con presiones causadas por violentadores de origen escolar. Hoy hablamos entonces de cuáles son las causas, cómo prevenirlo y cómo reconocer cuando nuestros niños y niñas están en riesgo. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar, y vamos a comenzar esta conversación con Judy Benavides. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, jefe de Vigías. Vigías, exactamente, el primer centro de internet seguro de habla hispana en Latinoamérica, una apuesta por la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares digitales. También es vocera de Red Papás para prevención de riesgos digitales y violencias sexuales. Doctora Benavides, muchas gracias por estar acá con nosotros en De Qué se habla, y quiero comenzar preguntándole primero cómo identificar en nuestros hogares en este momento que nuestros hijos están siendo víctimas de bullying o, por el contrario, que son ellos los que están llevando esta práctica en los entornos escolares. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación. Aquí, digamos que hay una gama amplia de comportamientos que podemos empezar a identificar. No hay una cosa única que te diga, mira, esto es la razón de que yo identifique que haya una situación de acoso escolar o intimidación. Que es importante empezar ahí a identificar como papás o como mamás, somos quienes mejor conocemos a nuestras hijas e hijos, y empezar a identificar cambios de conducta que hablen de antes encantaba ir al colegio pero ahora ya no. ¿Qué está pasando? Debe haber alguna situación, no necesariamente tiene que ser un tema de intimidación escolar, pero es importante empezar a acercarnos a preguntar qué puede estar pasando. Esto, digamos, ante situaciones que ya puedan ser incómodas para el menor de 18 años. Sin embargo, hay una invitación que siempre hacemos desde Red Papás y es hacerlo de forma proactiva. Porque muchas veces cuando mencionas como, bueno, y si estoy siendo agresor, no necesariamente soy consciente de que en efecto lo estoy haciendo. Y si yo como mamá o como papá en la cena empiezo a preguntar, bueno, ¿qué está pasando en el colegio? ¿Cómo te llevas con tus amiguitos? ¿Cuáles son los chistes? ¿Qué está pasando ahí? Puedo empezar a identificar si hay una situación en la que digo como, güey, mi hijo o mi hija probablemente está haciendo acciones que estén dañando a otro. Entonces el tema es, no hay una señal única y la invitación es siempre como hacer preguntas de forma proactiva para indagar qué puede estar pasando en ese entorno de cuidado que también es la institución educativa. A conectarse con los hijos y las hijas, que yo creo, y ya lo hablaremos también más a fondo, se ha ido perdiendo un poco debido a diferentes factores. Pues está con nosotros en la mesa hoy también Gloria Bernal. Ella es codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación y profesora de Economía de la Universidad Javeriana. Gloria y su equipo realizaron uno de los estudios más realistas que se han hecho sobre el bullying escolar en Colombia, del que estábamos hablando ahora al inicio del programa. Bueno, ¿qué significa para Colombia ser el segundo país en Latinoamérica, digamos, con mayor casos de bullying y el 10º en el mundo en cuanto a violencia escolar, acoso escolar? Bueno, es una cifra alarmante para Colombia. 32% de los estudiantes dice haber sido víctima de bullying, frente, por ejemplo, a un 22% de la OECD. Es alarmante no solamente porque esas son cifras del 2018, y porque además se espera que esta cifra aumente después de la pandemia. Colombia es un país violento, tristemente, y eso puede influir mucho también en la actitud de nuestros estudiantes, de nuestros niños. No hemos sido capaces
en Colombia, en los colegios, en las casas, de parar esa violencia, y mientras esa violencia siga, pues también será prevalente más adelante cuando estos chicos sean adultos. Y Roselyn Herrera es psicóloga y psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia en acompañamiento psicológico en niños, jóvenes y adultos con énfasis clínico y familiar. Según la ONG International Bullying, pues Sin Fronteras, 8.981 niños y niñas colombianos fueron víctimas de matoneo a lo largo del año 2021. Para usted, ¿cuál sería la causa principal, Roselyn, de estas dramáticas cifras? Y además, quiero que me conteste también cómo lograr esa conexión entre padres e hijos que, como lo decía Daniela, no sé si se ha perdido, si antes es que existía y era perfecta, o si es que no hemos sabido porque no nos enseñan a ser papás. Bueno, ¿cómo empezar? Fíjate, para empezar, gracias por la invitación, buenas noches. Para empezar, hay que ser claros de que no hay un solo factor, esto es multifactorial. Podríamos hablar de que se naturaliza la violencia desde muy temprano. Si en un sistema familiar no se identifican ciertos comportamientos y actitudes como violentas, obviamente muchas cosas van a pasar por debajo de la mesa, y entre ellas lo que pasa en el colegio con ese niño. Entonces es importante poder estar como bien conscientes de cuáles son los factores que en nuestra familia pueden estar influyendo. Por ejemplo, cuando hay una historia familiar de trauma, podemos tener, digamos, mayor probabilidad de que podamos estar inmersos en este tipo de situaciones y no identificarlas, porque forma parte de lo que yo he aprendido a través del tiempo. Y entonces aquí es vital saber que la conexión empieza desde el momento cero, desde el momento que tengo la prueba de embarazo y yo empiezo a conectarme con ese ser que se está formando en mi vientre junto a un sistema familiar que debe acompañarme allí. Entonces, no arranca desde ni siquiera cuando nace, o sea, desde ese momento que está esa semillita, ya estoy fomentando conexión. Pero ¿qué tanto permea la sociedad después cuando el niño sale de nuestro hogar y hemos, digamos, empezado esa conexión desde muy pequeños? ¿Qué tanto permea esa sociedad con ese niño que de pronto muchos papás he escuchado que les pasa? Yo no entiendo por qué este niño es así, no entiendo el por qué no me comparte, no entiendo el por qué no me dice. No necesariamente los padres es que tengan ciertos comportamientos erróneos en casa, sino que a veces el niño, no sé, y ustedes ya nos dirán, trae como eso dentro de él. Hay un 50-50, o sea, no podemos, digamos, olvidarnos de que hay una carga genética con la que nace ese bebé, pero un bebé no nace odiando, un bebé no nace lastimando o teniendo la intención de hacer daño. Entonces, en el núcleo primario de sus cuidadores es cuando este bebé va a ir de alguna manera desarrollando ese sentido de protección, es lo que hablamos del apego seguro, ¿no? Y antes de que comience a intervenir la sociedad, llámese abuela, o llámese tío, o llámese una niñera, o sea, ni siquiera hemos llegado al jardín, hay que estar como conscientes y claros de que el rol de los cuidadores principales, papá y mamá, es fundamental. Sí. ¿Cómo identificamos el acoso escolar o el bullying? Porque bien lo decía Gloria, somos un país infortunadamente violento, también un país de alguna manera jocoso, en el que estamos acostumbrados a que todo es chiste, sea bueno o no bueno. Entonces, para los papás y las mamás que nos están viendo, ¿cómo se identifica el acoso escolar? Y también para los educadores, ¿cómo sé yo que mi hijo es víctima o victimario de esto? Hay algo que mencionas que me parece muy bonito y es también la idea de cuál es el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite entre lo que es gracioso y empieza a generar un daño al otro? Ahí, en referencia también a lo que venía comentando Roselyn, hay un elemento adicional que tienen estas generaciones hoy en día y que no hemos contemplado y es el Internet en sí mismo. Y este Internet tiene una gran cantidad de información en la que no solamente los sobreexpone, los sobreestimula y les dice, miren, la violencia está casi que normalizada, sino que también lo normalizamos en el día a día, madres y padres, cuando conducimos y insultamos al de al lado, cuando maltratamos al celador, al mesero, bueno, ese tipo de conductas los chicos y las chicas los van revisando, replicando. ¿Cuál es el límite? Digamos que ahí es importante empezar a conectar con algo y es el tema de la sensibilidad del otro ser humano que está siendo víctima, bien sea de un chiste que nos pareció graciosísimo o en efecto le puede tener una afectación. Hay cosas que podrían decir, no, pero era un chiste muy sencillo.
Podría hacerlo, en efecto, y podría yo no tener ninguna intención de dañar al otro, pero en la medida en que el otro se sienta dañado, bien sea porque tiene complejos en referencia a lo que yo me estoy burlando o porque en efecto empiezo a hacer un daño, pues tengo que hacerme la pregunta de que algo está pasando. Aquí, digamos, como para aterrizar a cosas más puntuales. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas de convivencia escolar, la ley colombiana nos habla de 3 tipologías grandes. La tipo 1, que es una vez una niña, un niño tuvieron una situación en el colegio, se enfrentaron, no fue tan chévere, se hace desde la institución educativa un acompañamiento. Cuando empieza a ser acoso escolar, básicamente la situación tipo 2, que cumple con 3 características. La primera de ellas es que es constante, repetitivo, es decir, no pasó una vez, yo no te hice un chiste maluco a ti, yo te lo hago siempre. La segunda es cuando hay un desbalance de poder entre la persona que genera el daño. Entonces, que es más grande, que tiene mejor relacionamiento social, más fuerza. Y la tercera es que genera una afectación en la salud, bien sea física o psicológica. Pues antes de continuar, quiero compartir con todos ustedes unas cifras destacadas sobre lo que los estudiantes colombianos respondieron frente a situaciones de bullying en sus colegios. Y se resaltan estadísticas como el 32% de los estudiantes, ya nos lo decía la doctora Gloria Bernal, en Colombia reportó en la prueba PISA haber sufrido cualquier tipo de bullying en su colegio. 12,2% de estudiantes indicó que otros estudiantes le robaron o destruyeron cosas que le pertenecían. 11,2% indicó que fue golpeado o empujado por otros estudiantes. 15,9% indicó que otros estudiantes lo dejaron afuera de cosas a propósito. 18,1% indicó que recibieron burlas de parte de otro estudiante. 10,6% indicó que fue amenazado por otros estudiantes. Y ahí sí realmente esto es algo que preocupa ver estas cifras y de pronto en porcentajes no alcanzamos a entender, digamos, de cada 100 o de los niños del colegio, cuántos realmente están siendo víctimas del bullying. Pero me parece importante porque ustedes además en ese estudio también revelaron otro tipo de cosas, que es la incidencia en el comportamiento o en el desempeño académico de estos muchachos. ¿Qué encontraron ustedes? Sí, encontramos que aquellos chicos que sufren de bullying está relacionado con un bajo desempeño académico, mientras que los que tienen alto desempeño académico son menos propensos al bullying. Y si me permites, hay unas cifras que apoyan lo que ustedes estaban diciendo. En la encuesta hay una pregunta que dice, ¿es malo participar en bullying? Mientras en la OSD el promedio, 88% de los chicos dicen sí, es malo. En Colombia solo el 68% lo reconoce como algo malo. Es decir, en Colombia reconocemos menos esta actitud de bullying como mala. Y segundo, en cuanto a la frecuencia, que también lo mencionaba Judy, que no es lo mismo una vez al año, que sea frecuente, tenemos cifras de que 13% de los chicos dicen haber sufrido de bullying varias veces a la semana, 20% varias veces al mes, 26% algunas veces al año y 41% nunca o casi nunca. Es decir, más de la mitad revela tener una relativa alta frecuencia en bullying. Pues esto lo que nos deja sobre la mesa es la necesidad urgente de empezar a poner en práctica unos planes que nos permitan ayudar a nuestros niños a no convertirse en esas víctimas y, por supuesto, a no ser los victimarios. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos en De qué se habla. Seguimos hablando sobre bullying en Colombia. Estamos hablando de hostigamiento, de bullying o matoneo escolar, en de qué se habla, muy importante por supuesto para los padres de familia. Si usted es profesor, ama de casa o simplemente pues está preocupado por la situación que están viviendo en los colegios nuestros niños, pues este es el programa porque estamos intentando entender y sobre todo ahora vamos a despejar algunas dudas y a dar unas posibles soluciones y acompañamiento a los padres de familia. Doctora Herrera, ¿hay alguna relación entre la cuarentena por pandemia y el incremento del bullying? Sí, indudablemente. No tengo las cifras técnicas, pero sí te puedo decir el registro que llevo, no solo desde el área terapéutica, sino todas las personas que conozco de mi gremio. Y definitivamente sí se está viendo
quizás ya no era lo que se veía en el acoso ya físico, pero entonces migró al área digital. Y entonces los chicos evidentemente empezaban a tener un rechazo a prender las cámaras, a poder realmente interactuar con tranquilidad, los chicos más grandes sobre todo, porque era la oportunidad perfecta para que me tomaran una foto, para que criticaran mi casa, para que cualquier falla que estuviera teniendo quedara además registrado. Entonces, no tendría duda de que de verdad haya aumentado con todo lo que ha pasado. Y evidentemente todo lo que son las cifras de ansiedad, depresión y problemas emocionales, de hecho se habla de esta segunda pandemia, ¿no?, de la salud mental. No, y es que después de esa cuarentena los menores de edad tuvieron que empezar, bueno, todos, pero más los menores de edad, un proceso de resocialización, de volver a encontrarse quizás los más chiquitos con niños que antes no habían visto, los más grandes pues con esos que compartían en el colegio. Y eso me lleva, doctora Benavides, a preguntarle sobre la corresponsabilidad que hay en el manejo del acoso escolar entre los padres y las instituciones educativas, porque de alguna manera cuando uno entrega a los hijos a la institución educativa le está transfiriendo esa responsabilidad sobre su seguridad. Pero pareciera, y usted me corrige si no, que en Colombia las instituciones educativas no están preparadas para realmente actuar ante las situaciones de acoso escolar. Cumplen unos manuales, cumplen unas leyes, pero por papel. Sin embargo, cuando es el momento de actuar, pues no hacen nada. Mencionas algo maravilloso y es el tema de corresponsabilidad y lo que eso significa, ¿no? Y no es mientras las 8 horas que está en el colegio es responsabilidad del colegio y las 8 horas que está en casa es responsabilidad de mamá y papá, sino por el contrario, decir que todo el tiempo los menores de 18 años van a ser literalmente corresponsabilidad de toda la sociedad y por supuesto estos dos entornos de cuidado son los protagonistas. Ahí hay un tema y es que en épocas anteriores digamos que podíamos discriminar eso muy fácilmente y digamos que creo yo que también es desde ese lugar que las instituciones educativas han venido diciendo en la medida en que sales del colegio ya es responsabilidad de otro. Sin embargo, y vuelvo a traer el tema de internet sobre la mesa, hoy en día la intimidación escolar ha migrado también en entorno digital y yo salgo de colegio, si soy menor de 18 años y estoy siendo víctima de bullying y llego a mi casa y sigo siendo víctima del mismo bullying, de la misma persona que me está agrediendo a través de las pantallas. Entonces, este tema de la corresponsabilidad es asumir que las personas que están bajo mi cuidado deben tener la noción de que seas agresor, seas víctima o seas testigo de esa situación, debes tener un nivel de acción en esa conducta. Entonces, puntualmente, ¿qué podría servir para que esto cambie y para que esos chiquitines que empiezan esta nueva vida estudiantil crezcan con una mentalidad diferente? Bueno, el paso a seguir realmente es muy sencillo y es poner el tema sobre la mesa. De hecho, la evidencia científica ha demostrado que el trabajo con los que son testigos es más eficiente para finalizar con el acoso escolar. Y esto especialmente porque si yo soy víctima o si soy agresor, estamos viendo dos personas netamente o dos grupos de personas netamente, pero son los que están alrededor los que legitiman, los que permiten que eso continúe, los que se burlan, los que en redes sociales le dan like y hacen que, claro, el agresor se sienta más grande, más poderoso porque tiene todo ese respaldo. En cambio, si este público dice detente, eso no está bien, eso daña al otro, que es lo que deberíamos empezar a inculcar desde las instituciones educativas y por supuesto también desde los hogares, pues va a frenar todo el tema del ecosistema violento que se puede generar en las instituciones educativas. Además, sin ser experto, pienso yo que es necesario para eso que tú dices, Daniela, la educación diferenciada. Es que nos están educando como borregos, con uniforme, y no todos somos iguales, tenemos personalidades, actitudes y características diferentes, y ahí es donde viene el reto de la educación diferenciada. Doctora Gloria, usted, digamos, llegaron a esas conclusiones finales después del estudio realizado. ¿Cuál fue la reacción o qué les respondió el Ministerio de Educación con respecto a las cifras y a lo que ustedes entregaron? Bueno, nosotros no indagamos directamente con el Ministerio de Educación, pero sí pusimos el tema sobre la mesa, que es algo muy importante. Hablar de esto es importante. Segundo, en Colombia las entidades territoriales no todas tienen recursos para asumir, por ejemplo, profesionales que puedan ayudar a los colegios y entrenen a los profesores en cómo tratar esos problemas. Hay entidades territoriales que tienen más dinero y que pueden llegar más, pero hay otras y desafortunadamente son las más vulnerables las que no tienen recursos. Es importantísimo que empecemos a mejorar la
salud mental de las escuelas y eso nos va a llevar eventualmente a mejores desempeños académicos. Usted había dicho antes de iniciar el programa que están trabajando en un plan precisamente junto a la Secretaría de Seguridad. Sí, es un programa que tenemos de prevención porque digamos que cuando ya se llega al estado 3 o al estado, bueno, 2, podría ser muy tarde. Es muy importante desde el principio comenzar con los niños más pequeños que identifiquen sus emociones. Sentir rabia, todos vamos a sentir rabia. El cómo manejarla sí es algo que se puede enseñar para no llegar a un punto donde agreda a la otra persona. Estamos trabajando con la Secretaría en colegios oficiales de Bogotá con alto índice de acoso en las escuelas. Es un programa piloto que si funciona, idealmente pues quisiéramos llevarlo a otras partes de Colombia. Precisamente por eso hay que hacer un trabajo muy profundo de prevención. Y aquí la gran pregunta que yo sé que muchos padres y madres de familia deben estar haciendo en este momento es, ¿qué hago? Si mi hijo es victimario, ¿cómo puedo manejarlo yo desde casa? O si mi hijo es la víctima, ¿cómo también le puedo enseñar a que no tiene que responder agresivamente, pero no debe permitir que le falten al respeto y pues al victimario que es importante que entienda que eso está mal hecho? Sí, como decía Gloria, aquí el tema de la educación emocional es bien importante, el tema de la crianza respetuosa, centrada en buen trato. Cuando ya yo sé que identifico que mi hijo está siendo víctima de esto, es primero escucharlo, buscar la forma de que realmente el niño quiera hablar de esto, no asustarnos, sino que el niño sepa que mamá o papá pueden con esta información y no es que tengo que cuidarlos de que ellos no se preocupen, que suele pasar mucho, ¿no? Esto suele pasar con mucha frecuencia y por eso se quedan calladitos para que mamá y papá no se preocupen. ¿Cómo así? Y además vamos a ir, y es verdad, o sea, la confianza, el diálogo, el respeto y el amor definitivamente van a ser los pilares fundamentales para que el niño pueda realmente sentirse escuchado. Judy, ¿sí? ¿Qué tanta realidad tiene ese mito de que es que los niños de hoy van volando, que es que los niños de hoy realmente son otra cosa? Es que antes en mi época eso no ocurría, es que antes en mi época no eran tan avispados. Y lo digo porque no sé si la inocencia se esté perdiendo tan temprano, porque vemos a estos niños, por lo menos en mi casa ocurre, los niños de 3 años ya están siendo víctimas de, voy a ponerlo entre comillas porque ustedes son los expertos, de un tipo de bullying. Y ya son también victimarios de otro tipo de bullying hacia sus compañeros. Tengo mis hijos que a veces se ríen porque un niño, un compañerito tiene las orejas grandotas y le dicen Dumbo. Pero son niños de 3 años, es decir, y que en la casa, eso no, uno no debe fijarse en las características físicas y le decimos, sin embargo, eso existe. ¿Qué tan natural o qué tan normal es precisamente la situación del bullying? Yo quiero saber si esto es humano o no es humano. Hay un tema y que creo que es un reto para las generaciones de padres actuales y es los niños y las niñas hoy en día están bombardeados de información por todo lado y ese bombardeo de información hace que más que sean, o sea, claro, la infancia en sí misma y ese proceso de desarrollo hace que sean creativos, que busquen, pero claro, cuando tienen todo ese bombardeo de información que tienen hoy en día gracias a televisiones, pantallas, internet en sí mismo, hace que tengan mucha más disponibilidad de esos apodos, esta manera de acercarme. Yo te diría que no es un tema de está en la humanidad pues ser agresor o ser agredido, sino más un tema de cuál es la interacción que ellos están viendo. Internet es un espacio supremamente violento y el tema de acompañarlos en esa navegación también va a ser importante para empezar a determinar cuál es el consumo que están generando. En esa medida a lo que quiero llegar también es empecemos a identificar cuáles son esas fuentes de interacción. Antiguamente decíamos el niño se va al colegio y está en el colegio. Ahorita puede estar en el colegio y también en la pantalla y también consumiendo una gran cantidad de información que yo no siempre tendré el filtro. No, pero te lo digo por mis hijos y te puedo asegurar que mis hijos no tienen pantalla y exposición a pantalla constantemente. Entonces es donde uno se pregunta, ¿pero de dónde salen con esto? Y los compañeros de tu hijo, porque digamos no son las únicas personas con las que interactúan y puede que hayan chicos que lo tengan más. Ahora con esto tampoco te digo, siéntate al lado 24/7, pero empezar a generar estas conversaciones de las que hemos venido hablando nos va a permitir saber cuáles son esas fuentes de información que tienen. Porque bueno, tú dices, mi hijo no tiene pantallas, pero de pronto el compañerito de tu hijo sí, y es él su fuente de información. Entonces el que nosotros conozcamos con qué están interactuando, qué información tienen, y lo digo de forma proactiva, porque los chicos no van a
a llegar necesariamente con eso porque no son conscientes de, esto será bueno o malo. Eso es lo que nos va a permitir identificar cuáles son esas interacciones que se están generando, cómo puedo ayudar, hacer preguntas como, ay, no, hoy nos burlamos de tal, sí, y cuéntame más, ¿qué pasó ahí? Claro. Y no juzgar, porque en la medida en que yo como adulto digo, juzgo o reacciono o sanciono, ya no le voy a contar esto a mamá o papá porque me va a castigar. Qué difícil la tenemos los Y que- padres de no, familia y los profesores. Precisamente allá va mi siguiente pregunta, doctora Herrera, y es, la sensibilización también tiene que ser en los adultos, porque finalmente los niños y las niñas aprenden del ejemplo que esos mayores de edad, papás, tíos, hermanos, les están dando. ¿Cómo sensibilizamos a los adultos, a nosotros, a quienes nos están viendo en este momento en la pantalla, sobre el bullying? Porque es que nosotros somos esa generación, José Fernando, que creció sabiendo que existía el bullying, muchos quizás víctimas de ellos. Y no solamente en el colegio, sino pero en la familia también. simplemente crecimos asimilando que eso era parte de la realidad que teníamos que vivir, y por eso cuando el niño o la niña nos dice algo, ay no, eso no pasa nada, es un chiste. ¿Cómo nos sensibilizamos nosotros? Bueno, fíjate, ahí actualmente no podemos decir que no hay fuentes de información disponibles porque las hay. Entonces, hay un elemento que tiene que ver con el interés, con la proactividad y con espacios como este, dándole cobertura al tema y visibilizándolo, deja de ser natural. Y entonces, en esa medida, no nos están viendo solamente padres, nos están viendo docentes probablemente. Y necesitamos que no solo la casa sea una crianza, aplique una crianza respetuosa, sino que en el colegio haya cada docente cada vez más informado con respecto a nuevos avances que se han logrado en cuanto a crianza. Que y los desarrollo. niños se dejen de convertir en máquinas de información y se conviertan en seres humanos también para las Exactamente. instituciones educativas, porque al final, pues lo que estamos preparando son seres humanos que deben enfrentarse a una realidad en la cual deben convivir con otras personas. Mire, el reto es realmente enorme y como padre de familia lo tengo que decir. No nos han criado para ser padres y aquí hay muchas fuentes de información y muchas cosas por hacer, por supuesto. Lo importante es búsquelas, infórmese y si no, busque ayuda con profesionales como las que tenemos acá. Es que definitivamente el bullying, el matoneo, el hostigamiento, ustedes ya lo vieron, destruye sueños, acaba con ilusiones de futuro, incluso niños y niñas genios se esconden ante el brutal y miserable bullying escolar. Esta práctica seguro, digamos que acabó con un futuro médico que podría descubrir la vacuna contra el cáncer o tal vez un posible premio Nobel de literatura o sencillamente romper la ilusión y la felicidad que significa para un niño o una niña aprender, descubrir nuevos conocimientos. De esto es de lo que se habla en Colombia. Ustedes muchas gracias por su atención y por supuesto a preocuparse y a conversar en su entorno escolar y a llevar esto hacia las instituciones y a conectarse un poco más con sus hijos. Chao, que estén bien.